Saludos estudiantes. Soy Cristian Marrero Solano, profesor del curso de Biología. Nuevamente por acá tratando de desarrollar otro de los capítulos del libro de clase, titulados Relaciones Biológicas. Hoy estoy trabajando en conjunto con mis colegas de Biología. La docente Isabela y Luciana. Soy Isabela, docente de secundaria, y es un gusto acompañar a Cristian en esta lección. Vamos a explorar las relaciones en la naturaleza, es decir, las conexiones entre seres vivos. A menudo, nos concentramos en comprender las relaciones humanas para interpretar el mundo que nos rodea. Sin embargo, en el vasto reino de la naturaleza, las relaciones entre seres vivos son esenciales para entender la vida en su totalidad. Estas conexiones pueden clasificarse en dos categorías principales: relaciones entre individuos de la misma especie y relaciones entre individuos de especies diferentes. Saludos, les habla Luciana, y me corresponde explicar los tipos de relaciones en que se dividen estos vínculos entre seres vivos. Las intraespecíficas. Ocurre entre organismos de la misma especie. Las interespecíficas. Ocurre entre organismos de especies diferentes. Analicemos con más detalle cada una de ellas. Siempre que explico a mis estudiantes este apartado, les señalo con detenimiento que las relaciones entre individuos de la misma especie son llamadas relaciones intraespecíficas. Podemos observar diversos tipos de interacciones. Relaciones de apareamiento. En la búsqueda de la reproducción, los animales pueden formar vínculos temporales para copular, como en el caso de la desovación, o relaciones más intensas que incluyen la copulación. Agrupamientos casuales. En ocasiones, factores externos, como la disponibilidad de recursos como el agua, reúnen a animales sin ninguna trascendencia ecológica evidente. Sociedades. Algunos seres vivos forman grupos permanentes o temporales. Estos grupos pueden basarse en relaciones familiares, como en el caso de las colmenas de abejas, o pueden implicar colaboración, competencia y, en ocasiones, interferencia entre individuos. Competencia y cooperación. Algunos grupos de seres vivos pueden cooperar para sobrevivir y prosperar, mientras que otros pueden competir por los mismos recursos, lo que puede llevar a conflictos en el caso de hacinamiento en espacios reducidos. Las relaciones entre individuos de la misma especie son muy amplias. Estas son otras maneras de vincularse que podemos añadir a las mencionadas anteriormente. La alelopatía. En el caso de algunas plantas, como el arbusto pequeño y el ciprés, producen sustancias que se liberan al descomponerse sus hojas, impidiendo el crecimiento de otras plantas cercanas. La territorialidad es una estrategia utilizada por algunas especies para reducir la agresión. Consiste en establecer áreas con límites definidos que se respetan, lo que permite mantener la paz en un lugar. Esto garantiza el acceso a la reproducción y otros recursos necesarios para la especie. Es el caso del pez beta, que es territorial. Las especies que viven en grupos sociales han desarrollado relaciones de jerarquía de dominio. Esto ayuda a establecer condiciones que evitan la hostilidad y el desperdicio de energía. Quienes ocupan posiciones más altas en la jerarquía suelen gastar energía en mantener su estatus. Ejemplos incluyen los gorilas que intimidan mostrando fuerza, los ciervos que exhiben sus cuernos, y las gallinas que establecen una jerarquía en el gallinero. Por ejemplo, los musmones que muestra su cornamenta para definir su jerarquía. El altruismo es un comportamiento en el que un individuo sacrifica su éxito reproductivo para beneficiar a otros. Por ejemplo, en algunas especies de aves, las parejas reproductoras trabajan juntas para criar a sus crías, o en insectos sociales, como las abejas. Algunas trabajadoras dedican sus vidas al cuidado de la reina y la colonia en general. Nuevamente yo, ahora hablaré de las relaciones entre individuos de especies diferentes, que se denominan relaciones interespecíficas. Las interacciones entre seres vivos de especies diferentes pueden ser igualmente intrigantes. Se pueden dividir en dos categorías: relaciones antagónicas y relaciones simbióticas. Las relaciones antagónicas son relaciones que implica que al menos una de las especies resulta perjudicada de su interacción. Aquí se incluyen diversas subclases que se muestran en pantalla, pero que se analizarán seguidamente. La primera es la antibiosis. En esta relación, las sustancias producidas por un organismo perjudican a otros, como las sustancias liberadas por el penicillium o el clostridium. La relación herbívora. Algunas especies se alimentan directamente de plantas, como las orugas que consumen las hojas de los robles. El parasitismo. En el parasitismo, un individuo, el parásito, se beneficia a expensas del hospedero, que resulta perjudicado. Esto puede ocurrir en el interior, endoparasitismo, o en el exterior, ectoparasitismo, del huésped, como en el caso de la tenía y las pulgas. Otros ejemplos son: Trichinella iguala puede infectar a cualquier mamífero que ingiera carne cruda de otro mamífero infectado, siendo por tanto frecuente en carnívoros como cánidos, félidos,
con menor frecuencia omnívoros como ratas, cerdos y humanos, e incluso herbívoros estrictos como los caballos. Consecuencias igual a dolor de cabeza, arritmias por inflamación del corazón, miocarditis, insuficiencia cardíaca, encefalitis, neumonía. Muérdago igual a se trata de un semiparásito que roba el agua y muchos minerales que el árbol extrae de la tierra. Competencia. Menos cuando las especies luchan por los mismos recursos, ambas pueden verse perjudicadas. Esto puede incluir la competencia por agua, oxígeno, suelo y luz. Amensalismo. Cero menos en esta relación, una especie no se ve afectada, pero la otra resulta perjudicada. Un ejemplo es cuando animales pisan plantas que impiden que la luz llegue a otras plantas debajo de ellas. Explotación. Más menos en la explotación, una especie se beneficia tomando lo que necesita de otra sin brindar ningún beneficio a la otra especie. Por ejemplo, el ave cucú pone sus huevos en el nido de otros pájaros para que estos alimenten a sus crías. La depredación. Más menos en esta interacción, una especie se beneficia cazando a otra, como los zorros que cazan conejos o la mantis religiosa que captura insectos para alimentarse. Las relaciones simbióticas. Estas relaciones son estrechas y persistentes, y al menos una de las especies depende de la relación. En esta relación no hay perjudicados. Analicemos algunos casos. La primera es la cooperación, relación más en esta relación. Existen beneficios mutuos entre especies diferentes, aunque no sean esenciales para la supervivencia. Por ejemplo, el colibrí y las flores, uno proporciona polen y néctar, y el otro realiza la polinización. El comensalismo, relación más cero, una especie se beneficia de la relación sin afectar a la otra. Un ejemplo es la rémora, un pez que se adhiere al tiburón y se alimenta de sus restos de comida sin dañarlo. El mutualismo, relación más ocurre que ambas especies se benefician y dependen una de la otra. Por ejemplo, la hormiga azteca y el árbol de acacia, la mutua colaboración, es el de la acacia y hormiga Pseudomyrmex. En este caso, el azúcar de la planta tiene una enzima que no permite que la hormiga digiera otro tipo de azúcar. El neutralismo, relación 0-0. La relación entre las especies no beneficia ni perjudica a ninguna de las dos. Un ejemplo es la coexistencia de monos y jirafas en la selva africana. El inquilinismo, relación más cero. Aquí, un ser vivo se refugia en el cuerpo o en algún resto de otro, beneficiándose sin dañar a la otra especie. Un ejemplo es cuando las ardillas se refugian en los árboles o cuando los ratones cohabitan con los humanos. También el cangrejo ermitaño que emplea la concha de caracol como protección. Estas relaciones entre seres vivos, ya sea entre individuos de la misma especie o entre especies diferentes, son fundamentales para comprender la complejidad y la diversidad de la vida en la Tierra. Observar cómo todos los seres vivos están conectados de una u otra manera en este intrincado tejido de interacciones es verdaderamente asombroso. Para nosotras, es un gusto y placer poder contribuir con este proyecto, de hacer más accesible el conocimiento a los estudiantes de biología. Esperemos que hayamos sido ampliamente comprendidas con nuestras explicaciones. Gracias, Cristian Marrero. Espero que los estudiantes sigan sumándose con entusiasmo en la lectura de tu libro para secundaria.